Hola, recuerda que estás aprendiendo con Murgas Pro. En este momento empezaremos a trabajar razones trigonométricas. Las razones trigonométricas surgen desde hace mucho tiempo para el estudio de un triángulo rectángulo. Estudian los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. En total son 6 las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. En este momento vamos a estudiar las fundamentales. Las fundamentales son seno, coseno y tangente. Entonces, teniendo en cuenta que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay que tener en cuenta que siempre es necesario que la razón trigonométrica sea con respecto a un ángulo específico. En este caso, en este triángulo, no tengo ningún ángulo en específico. Entonces, para poder identificar las razones trigonométricas en ese triángulo, necesitaría conocer un ángulo. Por eso es que vamos a establecer que ese ángulo que está aquí se llama teta. Entonces, teniendo en cuenta ese ángulo teta, analicemos de ese ángulo los catetos y la hipotenusa. Todo triángulo rectángulo tiene un lado más largo. Ese lado más largo se llama hipotenusa. En este caso, la hipotenusa va a ser igual a B. Es decir, que la hipotenusa está en ese lado. Ahora, si tenemos este ángulo aquí, recordemos que el ángulo, lo que esté al frente del ángulo, va a ser el cateto opuesto. Ese cateto opuesto entonces sería C, cateto opuesto, y el cateto adyacente sería el restante. ¿Cuál es el restante? El lado A. Ahora, teniendo en cuenta ahora sí hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, analicemos cómo serían las 3 razones trigonométricas. Seno va a ser igual a C sobre B, porque cateto opuesto sería C y B sería hipotenusa. Coseno sería igual a A sobre B, porque cateto adyacente sería A y B sería hipotenusa. Y tangente sería igual a C sobre A, porque cateto opuesto es C y A es cateto adyacente. Ahora, analicemos que estos valores pueden cambiar. ¿Por qué pueden cambiar? Porque no siempre el ángulo está aquí. Probable que a veces encontremos el ángulo aquí. Y si el ángulo está ahí, entonces el cateto opuesto y el cateto adyacente van a cambiar. Ahora, ejemplo, escriba las razones trigonométricas según los siguientes datos. Nos va a dar B es igual a 90, C es igual a 30 y A va a ser igual a 6,9, B igual a 8, C igual a 4. Miremos que B siempre es el lado más largo porque es hipotenusa. Entonces, seno va a ser igual, analicemos, ¿el ángulo cuál es? 30. Nunca trabajamos con el ángulo de 90 grados, sino con el ángulo de 30 grados en este caso, que es el otro que me dan. Ahora, teniendo en cuenta 30 grados sería aquí, aquí iría el valor de 30 grados, iría ahí, y el cateto opuesto sería C. Entonces, C es igual a 4 y B es igual a 8. Coseno sería A sobre B, así como lo tenemos aquí. Entonces, A es igual a 6,9 y B es igual a 8. Y tangente C sobre A, C es igual a 4, porque aquí me lo están dando, y A es igual a 6,9. Entonces, ahí tenemos las razones trigonométricas, las fundamentales que son seno, coseno y tangente, y siempre es importante saber dónde está el ángulo para encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para practicar, les tengo la siguiente situación. Identifica las razones trigonométricas para el ángulo C. Ahí está el ángulo C. Identifica las razones trigonométricas ahora para el ángulo A. Y luego, para cada inciso, construye y encuentra el valor desconocido y despejando utiliza la calculadora. Entonces, para esto, construyes un triángulo. Para este construyes otro triángulo y para este construyes otro triángulo. Muchas gracias. Recuerda que estás con Murgas Pro.